La Guerra Civil Española dividió España en dos zonas, la España republicana y la España sublevada, y cada una de ellas vivió su propia situación socioeconómica. La composición de los sublevados era heterogénea: militares, monárquicos, grandes propietarios agrarios, iglesias, tradicionalistas y en general conservadores de inclinación fascista. La composición de los republicanos era más homogénea: obreros, pequeña burguesía, campesinos sin tierra, con orientación anarcosindicalista, socialista o comunista. En la zona republicana el desorden desde el principio de la guerra fue notable. Inmediatamente hubo levantamientos de carácter colectivista protagonizados por CNT, FAI y UGT. La industria se colectivizó en Cataluña y muchas explotaciones agrarias en Aragón y en Andalucía también lo hicieron. Se constituyeron juntas, consejos y comités que desencadenaron una represión contra los sublevados, la iglesia, las clases acomodadas, la burguesía, católicos, etc., cuyos bienes fueron requisados. Se volvió a la quema de iglesias y a conventos y a los fusilamientos. Al iniciarse el golpe, Casares Quiroga dimitió. Martínez Barrio, su sucesor, también dimitió al no poder solucionar negociadamente el golpe. José Giral fue el primero que tomó medidas y entregó el poder a las milicias, con la ley de milicia voluntaria, porque gran número de oficiales se pasaron a los sublevados. El poder central se derrumbó y las juntas y comités locales actúan de manera casi autónoma ante el avance rápido de los rebeldes. En septiembre de 1936 se constituyó un gobierno conjunto de republicanos, socialistas y comunistas, dirigido por el socialista Largo Caballero. Posteriormente se dio entrada a los anarcosindicalistas. Eliminó el poder de las juntas y comités locales y creó el Ejército Popular, pero tuvo serios problemas con comunistas y anarquistas porque estos grupos renunciaban a imponer sus propias ideas. El objetivo de Largo Caballero fue crear un verdadero ejército con mando unificado y restablecer el poder del Estado frente a los comités revolucionarios. Sin embargo, fracasó y Largo Caballero dimitió por la excesiva influencia que los comunistas estaban tomando en el bando republicano. La influencia de los comunistas se basaba en la ayuda militar de los soviéticos. Juan Negrín fue nombrado presidente del gobierno y a partir de ahí los sindicatos fueron alejados del gobierno y los comunistas tuvieron una excesiva preponderancia no de acuerdo con el poderío parlamentario. Negrín quería que la república resistiese a ultranza y que la salida de la guerra fuera negociada. Franco no aceptó. Negrín confiaba que estallase el conflicto en Europa para poder salvar la república, pero esto no ocurrió. Al iniciarse la guerra, el gobierno republicano controlaba todas las zonas industriales frente a la España sublevada que controlaba las zonas agrícolas. Lo más destacable en la zona republicana fueron las colectivizaciones de empresas privadas, sobre todo en el ámbito agrario. Sin embargo, la desastrosa organización provocó graves problemas en el abastecimiento de alimentos a las ciudades. Mientras, en la zona sublevada, todos los grupos políticos y sociales que apoyaron al golpe aceptaron la supremacía del ejército. Los militares crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, sin funciones militares y presidida por el general Cabanellas. Suprimieron la actividad de los partidos políticos, suspendieron la Constitución, los estatutos de autonomía y todas las reformas que había emprendido la República. La elección de jefe supremo del ejército recayó en Franco. Las fuerzas sublevadas se concentraron en la represión de todos los leales a la República, reproduciendo de manera mucho más sistemática y cruel el comportamiento de la zona republicana. Por otro lado, en abril de 1937, Franco publicó el famoso decreto de unificación por el que se formó el Partido Único. La Iglesia Católica apoyó incondicionalmente el nuevo partido y los disidentes fueron desterrados o encarcelados. El primer gobierno sublevado se formó en enero de 1938. Franco era llamado comúnmente el caudillo. 3 meses después promulgó la primera ley fundamental, el Fuero del Trabajo, una mezcla de ideas fascistas italianas, falangistas y de la doctrina social de la Iglesia. El Estado se organizó de forma corporativa y se creó el sindicato vertical. Los empresarios y los obreros estaban en la misma organización porque las huelgas eran ilegales. Se implantó la censura para controlar ideológicamente a la sociedad. Se restablecieron todas las leyes favorables a la Iglesia. En cuanto a su economía, el control de las zonas agrarias les permitió no tener problemas de abastecimiento. En contraste con lo que ocurría en la zona republicana, el control de la producción fue muy estricto. Se anularon las expropiaciones y se devolvieron a sus propietarios las tierras. Respecto a la financiación, recibieron la ayuda de los regímenes fascistas de Italia y Alemania.